Amigos y amigas que nos acompañan en la Plaza de Lares en el día de hoy. Mis saludos a los que me han precedido en el uso de la palabra. Siento una particular satisfacción personal y a nombre de mi partido de que se haya escogido el día de hoy como figura a ser homenajeada en ocasión de la conmemoración del 146 aniversario del Grito de Lares a Óscar López Rivera. Porque me parece que en los momentos que estamos viviendo es especialmente importante, ahora que hay cada vez más voces reclamando la libertad de Óscar, me parece que es especialmente importante que el independentismo subraye, como subrayamos todos en el día de hoy, el recordatorio de que estamos hablando de la libertad de Óscar, el luchador revolucionario por la independencia. Habrá, y estoy seguro que sobran, razones de carácter humanitario para la excarcelación de Óscar López, pero para mí esas no son las más importantes. Las más importantes son razones de justicia histórica, porque las razones que llevaron a Óscar a la cárcel y que lo tienen ahí todavía son la causa de la independencia de Puerto Rico y su dedicación a esa lucha. Y siempre recuerdo cuando yo era adolescente, en aquella época en que en Puerto Rico no se oía otra cosa que lo que el gobierno colonial quería que se oyera. Recuerdo cuando en la escuela, mi primer enfrentamiento, cuando primero me topé con la figura de Ramón Emeterio Betances, recuerdo que los libros de la época hablaban de Betances el abolicionista. Y usted podía leer todo lo que había en los libros oficiales escolares en Puerto Rico sobre Betances y jamás se enteraba que Betances era independentista. Así es que no lo vaya a pasar con Óscar, como algunos pretendieron que pasara con Betances. Betances el abolicionista. No es Betances el abolicionista. Es Betances el independentista, patriota, revolucionario. Y Óscar López es Óscar López el luchador por la independencia, el revolucionario dedicado a la libertad de su pueblo. Dicho eso, el 146 aniversario del Grito de Lares encuentra a Puerto Rico en caída libre en prácticamente todos los renglones de nuestra vida colectiva. Lo que vemos es el deterioro en lo económico, en lo social, en lo público, en lo institucional. Para donde quiera que se mira, lo que se ve es un cuadro de horror. Los que estamos en esta plaza, que somos independentistas, nos apena y nos consterna eso como al que más. Pero no nos sorprende. No nos sorprende porque hace décadas que venimos diciendo, desde esta y desde tantas otras tribunas, por dónde iba el país. Que logró en un momento la ilusión del progreso, el país inundado por los símbolos de la modernidad, producto de circunstancias artificiales históricas que estaban destinadas a pasar, destinadas a terminar. Estuvimos ahí los independentistas siempre advirtiendo que esto era una burbuja, que esta burbuja iba a terminar. Total, que aun cuando fue burbuja, siempre nuestros niveles de pobreza fueron la mitad de la población.
nuestros índices de desigualdad económica de los más altos del mundo, nuestras tasas de participación laboral de las más bajas, nuestras tasas de deserción escolar por las nubes, nuestras tasas de drogadicción las más altas del mundo, en los momentos de la prosperidad. Pero ahora, ni siquiera la burbuja. Lo único bueno que eso tiene, es que cada día es más difícil que un puertorriqueño de buena fe pueda hacer la desconexión que se hacía históricamente entre el tema de nuestra condición política y el tema de la economía y el desarrollo de la sociedad puertorriqueña. Hoy el fracaso, el colapso, la bancarrota, la insolvencia de esta sociedad es evidente que no es solo económico y financiera, que lo es, sino que es también bancarrota e insolvencia política. La ironía, porque no deja de ser una gran ironía, es que hace muchos años que la mayoría de los puertorriqueños, por unas razones o por otras, unas más admirables que otras, la mayoría de los puertorriqueños habían llegado a la conclusión de que era necesario que Puerto Rico superara la actual condición de subordinación política. Es decir, el apoyo entre los puertorriqueños a la colonia había perdido su mayoría hacía mucho tiempo. Sin embargo, esa mayoría que se oponía a la continuación del coloniaje estaba dispersa. Los independentistas, por un lado, los estadistas, por otro lado, y aquellos miembros del Partido Popular o simpatizantes del Partido Popular que creían en alguna forma de relación soberana con los Estados Unidos, no sé exactamente cuál, pero en alguna, que no fuera la actual, también andaban cada cual por sus caserones. Nuestro partido, hace 10 años, 9 años, nos dimos a la tarea de que un proyecto político valioso, no meramente de comunicado de prensa, no meramente de declaración, no meramente de manifiesto, sino un proyecto político de oficio político valioso, sería tratar de promover las condiciones para que esa mayoría contraria a la continuación del coloniaje pudiera manifestarse de un mismo lado de una papeleta, de tal manera que eso pudiera servir de incentivo, que eso pudiera servir de instrumento para presionar al gobierno de los Estados Unidos a tener que confrontar sus responsabilidades colonizadoras. Esa mayoría que existía, pero estaba dispersa. Y eso lo empezamos en el 2005, con aquel esfuerzo que hicimos en la legislatura de Puerto Rico, a pesar de solamente tener 2 legisladores. Logramos que se aprobara por unanimidad en Cámara y Senado legislación que hubiese permitido a los puertorriqueños manifestarse a favor de un lenguaje que decía lo siguiente: nosotros, el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación, requerimos del presidente y del Congreso de los Estados Unidos que se comprometa a responder al reclamo del pueblo puertorriqueño de resolver su problema de estatus político entre alternativas que no sean coloniales ni territoriales. Cita ad verbatim. Ese lenguaje, escrito por nosotros, logramos que se aprobara por los 3 partidos en la legislatura de Puerto Rico unánimemente, luego de procesos políticos bastante complejos. Logramos que se aprobara y a la hora cero el entonces gobernador Acevedo Vilá lo vetó, al darse cuenta que de alguna manera eso representaba la antesala de la liquidación del actual Estado Libre Asociado. Porque si todos los puertorriqueños, y esa votación hubiera sido 90-10, hubiesen hecho un reclamo de esa naturaleza, pues claramente los días del mal llamado Estado Libre Asociado estaban contados. Esa iniciativa política en ese momento fracasó por esa razón. Durante los otros años tratamos de distintas maneras, siempre persiguiendo el mismo concepto:
tratar de que esa mayoría dispersa pudiera de alguna manera retirar las barajas de nuevo, de tal manera que pudieran los opositores al actual sistema colonial todos manifestarse repudiándolo. Luego de esfuerzos sin fin y aprovechando naturalmente las circunstancias de cada momento. Cuando los populares estaban en el poder, las circunstancias eran una; cuando los PNP estaban en el poder, las circunstancias eran otras. Logramos que se votara en 2012 como se votó, precisamente en una votación que permitía que todos los puertorriqueños que repudiaban el actual estatus colonial votaran de un mismo lado, aunque en otras preguntas y en otros temas votaran distintos. Y en efecto se dio. Y por primera vez en nuestra historia ciertamente moderna, la mayoría, 54% de los puertorriqueños, en una votación donde votó el 80% de los electores inscritos, con unos resultados absolutamente indubitables. 54% de los puertorriqueños, otra vez, cada cual por sus razones, votaron diciendo que no querían que continuara el actual estatus colonial. Terminado ese proceso, culminado ese proceso, el próximo paso era buscar un proyecto político que fuera capaz de darle continuidad institucional a ese resultado. Y por lo tanto, nuestro partido se comprometió con una idea que ha venido dando vueltas en Puerto Rico por décadas en su versión moderna, que es la idea de hacer una asamblea de estatus. Una asamblea de estatus que para nosotros, en una visión novel, distinta del concepto, suponía más que un mecanismo para decidir, suponía un mecanismo de interlocución para poder representar a todos los puertorriqueños en lo que teníamos en común por encima de en aquellas cosas en que teníamos diferencias. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, unos y otros en Puerto Rico, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan? Bueno, pues es verdad. El arte, la ciencia, está en lograr acotar, identificar, precisar aquellas cosas en que sí estamos de acuerdo y poder entonces construir un mecanismo institucional sobre esa base, no sobre un voluntarismo abstracto, sino sobre la base de una identificación real de un interés en común. Para nosotros la Asamblea de Estatus tiene ese propósito. El propósito que tiene es que se puedan elegir a esa Asamblea de Estatus representantes de las distintas alternativas, que todo lo que tienen que tener en común es que no aspiran o que repudian la continuación de una condición territorial para Puerto Rico. El día que esa gente se elija, se elegirán un montón que serán estadistas, un montón que creerán en alguna forma de ELA, que no sea territorial, independentistas como nosotros, en distintas proporciones, no sabemos cuáles. Pero en el fondo tampoco importa tanto. Lo que importa es que una vez que estén constituidos, los que son estadistas preparen su proyecto de lo que ellos querrían que el Congreso le ofreciera a Puerto Rico en cuanto a la estadidad concierne, si es que es algo. Que los que creen en alguna nueva forma de ELA se pusieran de acuerdo en formular una propuesta concreta a los Estados Unidos, al Congreso, de lo que ellos querrían negociar con el Congreso para que el Congreso le ofrezca a Puerto Rico, y nosotros los independentistas lo propio, nuestro modelo de transición a la independencia, porque más allá de ser un derecho absoluto, que lo es, naturalmente que lo sensato, lo responsable, lo maduro, lo prudente es ponerse de acuerdo en términos y condiciones. ¿Para qué? Para quitar miedos infundados, y porque esa es la manera racional de los seres humanos proceder, y que en ese momento pudieran los representantes tanto de esa visión de ese ELA nuevo, si es que en su momento lo definen, los de la estadidad y los de la independencia, pudiéramos sentarnos juntos y decirle a los americanos: mire, señores, nosotros tres que estamos aquí tenemos entre nosotros profundísimas diferencias, profundísimas, pero en una cosa estamos de acuerdo, que ha llegado el momento en que ya hemos hablado suficiente entre nosotros. Nosotros llevamos entre nosotros, ¿llevamos cuánto? 116 años hablando entre nosotros. Ya es momento que ustedes, al lado de allá de la mesa, ustedes se tienen que plantar. Y la manera de plantarse es que usted me tiene que responder a mí, como independentista, sobre mi propuesta de independencia.
a este señor que cree en esa supuesta nueva forma de Lela, tiene que usted responderle lo que usted cree sobre eso y lo que está dispuesto a ofrecerle. Y al estadista, lo mismo. Si es que eso no está disponible, pues dígaselo. Pero ha llegado el momento en que ya no se trata de que nosotros hablemos entre nosotros, ya lo hemos hablado todo. Todas las posibilidades, todas las permutaciones ya las hemos hecho. Aquí ahora lo que falta es que del lado de allá de la mesa alguien diga, bueno, ha llegado el momento en que los Estados Unidos tienen que responder. Y en eso podemos estar juntos, exigiendo que nos respondan. Yo exijo que me respondan a mí, que le respondan al del Estado Libre Asociado nuevo, si es que existe, y que le respondan al estadista también. Y en eso podemos actuar juntos frente a los Estados Unidos, frente a la opinión pública norteamericana y frente a la opinión pública internacional. Y el instrumento para lograr eso, como el plebiscito pasado fue el instrumento para poder poner al mismo lado de una papeleta los que estábamos dispersos, pero todos creíamos en que había que superar lo que hay. El instrumento para ese próximo paso es una asamblea de Estado. Partido Popular, en las elecciones pasadas, como le cogió miedo a la idea de la votación del plebiscito, porque una buena parte de su liderato no da su brazo a torcer con el tema de si el ELA debe o no debe ser un estatus que aspira a la descolonización, porque hay todavía quienes en ese partido creen que este estatus no tiene nada de colonial. Todo hay en la viña del Señor y están en posiciones de poder en ese partido. Como por lo tanto no se atrevían ir a decir queremos un estatus que esté fuera de la cláusula territorial y no querían participar en la votación, dijeron no participamos en eso con un embeleco. Ahora cuando ganemos lo primero que vamos a hacer es aprobar una ley de asamblea de estatus. O sea, se llenaron el pecho para no aparecer que tenían las alforjas vacías con respecto a este tema y para no parecer que pasaban con ficha. Entonces se emprendieron retóricamente en ese proyecto político que, como sabemos, el amor y el interés se fueron al campo un día. Y tan pronto llegaron las elecciones, empezó el proceso de búsqueda de excusas. Primero posponiendo, no, que si cuando Barack Obama diga o deje de decir el año que viene, si no han hecho. Y empezaron con las excusas, hasta que ya ahora, a mitad de cuatrenio, lo último que hemos oído es que la Junta de Gobierno de ese partido ha tomado la determinación de que lo que van a hacer es un plebiscito donde van a incluir el Estado Libre Asociado Colonial que fue repudiado por la mayoría en noviembre del año pasado. Hay unos populares que han dicho que ellos no van con eso. Dios quiera que esa gente no desaparezca como desaparece un bloque de hielo en esta plaza al mediodía. Que cuando lo ponen se ve ahí, se ve grande y usted pasa dentro de una hora y lo que encuentra es un charco. ¿Por qué? Porque hay gente que resiste todo menos la tentación. Pero vamos a ver si es verdad que el gas pela. Nada me gustaría más a mí que esa gente dentro del Partido Popular que dice creer en un Estado libre asociado soberano, de la pelea por él. Si la gana, magnífico, y si la pierde, que entonces tome otras decisiones que no sean la de seguir entonces apoyando al partido que promueve la colonia en la cual ellos dicen no creer. Pero eso está por verse. Y hay tres cosas a las cuales hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes primero al tema de si aquellos que favorecen, que dicen favorecer ese ELA soberano, le dan seguimiento al planteamiento del mecanismo de asamblea de estatus o si van a aceptar la imposición y el rolo de un plebiscito. En segundo lugar, hay que estar pendiente del tema de las definiciones, de si en efecto lo que van a acabar definiendo sustantivamente es el mismo perro con distinto collar, o si en efecto van a dar un salto cualitativo definiendo a un Estado libre asociado que, independientemente de que en su momento lo resista o no la Constitución de los Estados Unidos, suponga un auténtico reclamo de soberanía. Y cuando digo soberanía me refiero a soberanía en el sentido de un atributo del Estado para tener potestad sobre sus propios asuntos. Y en tercer lugar, hay que ver qué pelea da ese grupo por quién va a tomar esa decisión. Porque si esa decisión se va a tomar en petit comité,
Es decir, en la Junta de Gobierno, como único tienen una oportunidad, si es verdad que ellos tienen mayoría en esa base, como único pueden ganarlo es si van a una asamblea general. Así es que estén pendientes, esas 3 bolas que vienen por el aire son las que hay que ver. ¿Qué pasa con el tema de la asamblea de estatus? ¿Van a dar la pelea por él? ¿Qué pasa con el tema sustantivo? ¿Van a dar la pelea por una definición auténtica? Y en tercer lugar, ¿cuál va a ser el foro que va a tomar esa decisión? Si no dan esas 3 peleas, pues lo que quiere decir es que una vez más le habrá impuesto el sector más reaccionario, más conservador, le habrá impuesto su posición y entonces habrá que ver, habrá llegado el momento, como se decía antes, en que se separen los hombres de los niños. Veremos cuántos hay a un lado y cuántos hay a un otro. En cuanto a nosotros concierne, sin embargo, nosotros tenemos que seguir sobre el taco, insistiendo en la necesidad de la descolonización, en la imposibilidad de que siquiera se considere la idea de que la condición colonial que ha sido repudiada por el pueblo vaya a ser ofrecida de nuevo. O sea, ¿cuántas veces uno tiene que decir que no quiere más colonia? Pues tenemos que insistir en eso hasta el final. Y tenemos naturalmente que mantener orientada a nuestra gente para que nadie sucumba ante tentaciones, falsedades, espejismo o sirenas de mar. Esa es nuestra agenda. Hasta el momento, las transformaciones que se han producido por razón de la concretización de esa mayoría en contra del coloniaje han sido trascendentales y han tenido impacto en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en organizaciones internacionales. De ahora para adelante depende de que mantengamos el pulso firme y la voluntad apuntada siempre en la misma dirección, igual que Oscar López Rivera, el revolucionario independentista. Muchas gracias.